Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14. La última de las cartas que el Señor entrega por medio de Juan a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga tu pueblo por medio de la lectura de tu palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias damos, Padre, porque eres un buen Dios, el único Dios, vivo y verdadero, lleno de misericordia, de amor, de gracia. Has sido tú quien creó todas las cosas y quien las sostiene. Eres un Dios cuyas obras no pueden ser comparables. Eres uno en cuyo carácter no hay tampoco a quien asemejarte. Has mirado alrededor y no has encontrado más. Qué dicha poder acercarnos al Dios viviente, a aquel que se ha manifestado por amor, a aquel que ha derramado su sobreabundante gracia a nosotros quienes estábamos fundidos de pecado, quienes asfixiados, agobiados, muertos, estábamos en nuestra pecaminosidad, pero que alzaste un estandarte de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por un día como hoy, tenerle en nuestra mente, en nuestro corazón, poder en espíritu, al igual que Juan, buscar tu rostro, tu presencia, tributar honra, honor, gloria al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu palabra que has dejado para la instrucción de tu pueblo, para que tu Espíritu Santo la tome y la aplique a cada corazón conforme a su necesidad, para que tu pueblo sea instruido, sea dirigido. Gracias, Señor, por la luz que ella provee a nuestros pies, por cómo ilumina nuestro camino. De otra manera no tendríamos esperanza de un rumbo cierto. Gracias te damos, oh Dios, por tantas bendiciones que has traído a nosotros por medio de la persona amada y preciosa, sublime de nuestro Señor Jesucristo. A Él queremos tributar el honor y la gloria en esta mañana, a Él queremos rendir nuestros corazones, queremos darle a conocer a Él, queremos que Él sea claramente
visible ante nuestros ojos, Señor, por medio de tu palabra, para que al contemplar su gloria nosotros podamos asimismo ser transformados a la semejanza suya. Rogamos, Señor, tu bendición y dirección en este tiempo, en el nombre precioso suyo, de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera que meditáramos un poco en esta carta a la Odisea, pero antes de entrar un poco en su contenido es importante tener presente algunas cosas referentes a su contexto. Es claro que cada una de estas cartas en Apocalipsis fue escrita en un contexto que se ajustaba a la realidad de las ciudades donde estaban. El lenguaje que se usa era familiar y corresponde a las realidades de la sociedad en medio de la cual estaban. Tener presente estas cosas nos ayudan a entender mejor el contenido de cada carta, nos ayudan a entender con más claridad el mensaje que el Señor quiere entregar a través de ella. De hecho, con el solo hecho de notar que estas cartas tienen una correspondencia a la realidad social, cultural de aquel entonces, nos lleva un poco a entender, ¿no?, realidades acerca de la misma iglesia. Por ejemplo, esto nos dice de alguna manera que la iglesia tiene cierta correspondencia con la sociedad, que hace parte esencial de la sociedad en la que está. No significa que la vida y la cultura de la sociedad tenga libertad para entrar en la iglesia, como en el caso de la Odisea veremos. Pero la iglesia tiene una connotación de utilidad, de unión, de cierta manera, en la sociedad en la que convive. No es ajena a las realidades que está alrededor y no debería serlo. Pero, bueno, como veremos un poco aquí, en cada una de las iglesias la dificultad está cuando es la sociedad la que determina el comportamiento de la iglesia, cuando son las cosas que están alrededor las que terminan determinando los valores de funcionamiento, etcétera, de la vida de la iglesia. Eso el Señor lo condena aún en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento en reiteradas ocasiones encontramos que nunca ha sido del deseo del Señor que el costumbrismo social se meta en la iglesia. Sin embargo, la razón por la cual explicaba esto es para introducir algunas cosas respecto a la Odisea, porque entonces sería necesario conocer un poquito de lo que sucedía en la Odisea para que entendamos luego mejor su mensaje. En cuanto a la geografía, por ejemplo, de la Odisea, hay un punto que quisiera resaltar, que se va a tratar específicamente en el texto, y es que la ubicación de la Odisea no le permitía tener un suministro propio de agua. Si bien es cierto, estaba construida entre dos ríos, también es cierto que estaban lejos de ella. De hecho, uno estaba cerca de una ciudad que se llama Hierápolis y el otro estaba cerca de una ciudad que se llama Colosas. Entonces, el suministro de agua de la Odisea venía de ambos lugares. Pero hay un asunto interesante. Hierápolis era conocido por sus aguas termales. Y para nosotros también es conocido el valor medicinal del agua termal. Entonces, la Odisea tenía un suministro de agua termal que venía directamente de Hierápolis hasta su ciudad. Por el otro lado, de Colosas, la Odisea tenía su suministro de agua fresca, del agua de diario para la ducha, para la cocina, para tomar, etc. Y bueno, antes de entrar en más detalles, solo quiero que tengamos eso en mente. De un lado traían agua caliente, de otro lado traían agua fresca. Una con propósitos medicinales, otra para el uso común. En otra parte, la Odisea fue caracterizada, los registros hablan de que fue una iglesia, perdón, fue una ciudad supremamente próspera. Su poderío económico era reconocido. La ciudad se encontraba construida en medio de un cruce de dos vías principales en aquellos días, rutas comerciales, lo cual hacía que estratégicamente, para términos económicos, la Odisea
empezar a cobrar un auge profundo en cuanto a su economía. Se establecían diversos negocios, tenían la capacidad de comerciar con muchas personas y eso fue dándoles reconocimiento por su poderío económico. Por otro lado está la prominencia médica. La Odisea fue reconocido por algunos avances en el ámbito medicinal, particularmente una especie de sustancia, de crema que utilizaban para mejorar distintas afecciones de la vista. Un ungüento oftalmológico que era muy codiciado y muy requerido de ellos. También en este entorno económico eran reconocidos por su industria textil. Una de las mejores lanas de la época se producía en la Odisea. De hecho, tenían una que era llamada lana negra de cuervo. No es que fuera cuervo, sino que el color de la lana era tan intenso, era un negro tan intenso que asemejaba ver el plumaje de un cuervo. Y era súper cotizado este asunto. Otro asunto que quiero dejar antes de seguir es que en el sector era una zona muy propensa a terremotos. Era un lugar dulce, como decimos nosotros, para eventos como estos. Y hubo varios en el tiempo. Sin embargo, por ahí en el año 60, la Odisea sufrió quizá el terremoto más devastador. No solo la Odisea, toda la región. Un terremoto supremamente devastador. Y era la costumbre del Imperio Romano que ellos suministraran los recursos necesarios para que las ciudades fuesen reconstruidas. Bueno, tal era el poderío económico de la Odisea que después de este evento catastrófico, ellos se dieron el lujo, si puede ser un lujo, más bien una actitud apática, de rechazar la ayuda de Roma. Ellos reconstruyeron su ciudad con sus propios recursos, lo cual, repito, en esos días dice mucho del poder adquisitivo de esta ciudad. Hay unos registros históricos que corroboran eso, sin embargo, simplemente quería mencionar estos asuntos. Entrando entonces ahora a la carta, tengamos estas realidades presentes porque en la medida que vamos avanzando en la carta, estas irán encontrando algún tipo de conexión con el mensaje que el Señor está entregando. ¿Qué es lo que encontramos primero entonces en la carta, en el versículo 14? Escribe y escribe palabras finales, es la última carta que se entrega, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Lo primero que encontramos en la carta es una presentación del Señor Jesucristo. Es un patrón similar en todas las cartas que aparecen aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Lo primero que hace el Señor antes de dirigir su mensaje a la iglesia es presentarse a sí mismo. Y aquí hay tres cosas que se dice de él: el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. La presentación que el Señor hace también es importante a la luz de la realidad de la iglesia a la que le está hablando y a la luz de cómo ese carácter tiene una incidencia particular en el mensaje mismo que le transmite a la iglesia. Entonces, si el Señor ha decidido hacerlo así, yo creo que es importante entonces para nosotros detenernos un poco aquí para contemplar a este que se presenta. Y es quizá una primera lección que quisiera dejar para nosotros. El mensaje del Señor no tendrá el mismo impacto a menos que nosotros estemos considerando a la persona que nos está entregando el mensaje. De hecho, sucede así en la vida real. Si alguien le comunica algo y esa persona no es de confianza, no prestamos atención a lo que nos dice. Lo mismo sucede con la escritura. Para que el mensaje del Señor realmente tenga profundidad en nuestro corazón, necesitamos nosotros tener presente quién es la persona que nos está entregando el mensaje.
porque a veces creemos que lo hace el hermano que predica, creemos que a veces lo hace, no sé, el audio que escuché. Quien comunica su palabra es el Señor, sea cual sea el instrumento que use. Y siempre que ésta se abre, particularmente su pueblo, necesita tener una conciencia sensible a la realidad de quién es el que se presenta delante de ellos. Aquí la primera cosa que dice es el amén. Para nosotros, el uso de la palabra es tan frecuente que ha podido perder quizá la esencia, el significado, el valor de lo que ella quiere transmitir. Por eso quisiera que pensáramos un poco en cómo la escritura nos explica el sentido y el uso de esta palabra. En su raíz, la palabra amén tiene que ver con firmeza, confiabilidad, fidelidad, verdad. El uso de la misma podríamos resumirlo en el sentido que se le dio, una declaración de afirmación personal o colectiva que se hace frente a un juramento, una maldición, una oración, una bendición, una canción, una alabanza a Dios. Sin embargo, el uso de la expresión tiene una connotación mucho más profunda que el ejercicio en el que cayó en el tiempo. Es decir, no era simplemente un acto protocolario de decir al final de amén, como usualmente lo hacemos nosotros. No estoy diciendo, perdón, que sea un acto protocolario lo que nosotros hacemos, sino que entendemos el uso. El hermano nos encomienda al Señor y al final todos decimos amén porque concordamos con lo que el hermano acaba de expresar. Bueno, aquel entonces el amén, y de hecho aún para nosotros debería ser así, el amén es una expresión que indicaba absoluta firmeza, concordancia, compromiso e identificación con aquello que se expresaba. No era simplemente decir amén, porque es la costumbre que todos tenemos al final de, y entonces decimos amén, sino que había una implicación o hay un sentido en el cual el corazón y la mente están comprometidos y sujetos a eso que se declara. Por ejemplo, en Deuteronomio 27, cuando se registran las maldiciones sobre aquellos que no obedezcan la palabra del Señor, una de ellas dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Y así se hizo cuando se promulgaron estas maldiciones. Un pueblo o una parte del pueblo estaba en un monte proclamando las bendiciones y en otro monte estaba el pueblo, justo enfrente, la otra mitad del pueblo, declarando las maldiciones por apartarse del Señor. Entonces, cuando se requería que el pueblo dijera amén, no solo significaba que el pueblo decía sí, sí, así es, no, sino que el pueblo adquiría un compromiso frente a las palabras que se declaraban, de manera que se sometían a esta maldición en caso de que se apartaran de la palabra del Señor o en caso de que hicieran lo que esta maldición señalaba. Era un asunto serio. De hecho, el mismo Señor Jesucristo usó la expresión, curiosamente, en el Evangelio de Juan, que es el mismo que escribe Apocalipsis, cuando él usaba la expresión desierto. Desierto, desierto, digo. Esa expresión es amén, amén, y explicaba lo que iba a decir. Y tenía una connotación de profunda veracidad, de algo que no podía ser quebrantado, de algo que no iba a pasar por alto. Indicaba veracidad, trascendencia, autoridad y la eficacia de esas palabras. Y así como se pronunciaban, así llevarían a cabo la realidad que describían. De hecho, un asunto interesante en la historia del pueblo de Israel es que casi un siglo antes de la venida del Señor, por razones políticas, los fariseos adquirieron un poco más de poder sobre los saduceos, que eran las dos corrientes religiosas principales en el pueblo judío, en cuanto a los asuntos del templo. Es decir, los fariseos tenían como más autoridad para las cosas que se hacían en el templo. Y parte de la liturgia era que después de ciertas declaraciones, toda la congregación dijese amén. Bueno, ¿qué sucedió? Los fariseos suspendieron el uso de esta expresión. Casi un siglo antes de la venida del Señor, ellos decidieron no hacerlo. ¿Por qué?
porque no querían que la asamblea cayera en un error al decir amén a algo que los saduceos podrían enseñar y que fuese algo con lo que ellos no estaban de acuerdo. Recordemos que los saduceos tenían diferencias en las cosas que creían con respecto a los fariseos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos. Los fariseos sí. Entonces los fariseos suspendieron el uso del amén, no fuera que de pronto los saduceos dijeran algo negando la resurrección y todo el pueblo dijera amén y confirmara esas palabras. ¿Entendemos un poco mejor la implicación ahora de lo que significa la palabra amén? Bueno, aquí la escritura dice que Él es el amén. De manera personal, de manera particular. Y es interesante también que en la escritura solo hay 2 versículos donde la palabra amén se utiliza personalmente para Dios. Uno es este que estamos leyendo aquí y otro se encuentra en Isaías 65:16. Pueden anotarlo, se lo voy a leer. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. El que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras, porque están ocultas a mis ojos. La expresión ahí, Dios de la verdad, dice en el original, Dios de amén. Dios de amén. Es el único lugar donde se utiliza de esa manera, en el Antiguo Testamento. Isaías 65:16. El Dios de la verdad. ¿Qué está diciendo? Pueden mirar el contexto para que entiendan mejor lo que voy a explicar, pero no vamos a meternos en el contexto o no vamos a estudiar el pasaje de Isaías 65. Pero lo que está sucediendo es que esto lo que quiere decir es que Dios es el fundamento, la fuente, la certeza, la garantía de lo que el Señor hará con su pueblo. Cuando dice que estas cosas sucederán por causa del Dios de amén, está estableciendo la fidelidad y lo inquebrantable de sus palabras. Un fundamento inamovible para lo que el Señor haría con el pueblo de Israel. Bueno, aquí en Apocalipsis entonces nos está diciendo que el Señor Jesucristo mismo es la garantía de las palabras de Dios. Es la certeza, la eficacia misma de que Dios lleva y llevará a cabo sus promesas y cumplirá sus propósitos. Este Cristo es la misma expresión de firmeza, de confiabilidad, de fidelidad y de verdad de Dios, para bien o para mal. Sea como sea, para bien o para mal. Cristo es presentado a la iglesia como uno que sea para ellos lo que de la boca de Dios sale, como uno que es la materialización misma de las verdades de Dios. Y a diferencia de la costumbre ritual de decir amén, que se hacía al final aquí aparece al comienzo. Quizá añadiendo un poco más de solemnidad a lo que va a decir, añadiendo un poco más de peso, de consideración para lo que el Señor les va a declarar. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, leemos, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Tremenda seguridad que provee para el pueblo de Dios que Él sea el amén. Pero con cuánta seriedad también debemos tomarlo para que nuestra vida sea examinada a la luz suya. La siguiente cosa que dice el texto es el testigo fiel y verdadero. Y aunque para nosotros en términos generales es claro lo que la palabra testigo significa, de hecho es interesante que en el griego testigo es la raíz o viene de la misma raíz de donde viene la palabra mártir para nosotros. Uno que da testimonio con su muerte. Entonces el testigo es uno o denota en uso general
denota uno que puede certificar o que certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Y aunque también tenemos la característica fiel y verdadero que ya nos ayudan a entender un poco mejor su carácter, eh, es bueno que miremos también un poquito el asunto de cómo el testigo funcionó o cómo el testigo era presentado en el Antiguo eh, Testamento, porque hay una diferencia importante entre el testigo del Antiguo Testamento y el testigo del Nuevo Testamento. Digo en el uso, perdón, eso no lo expliqué bien. Digo en el uso de cómo se entiende. Hay una diferencia entre el testigo allá en el cercano oriente y hay una diferencia en cómo se consigue un testigo en nuestra cultura occidental, en nuestros tiempos modernos. El testigo hoy es uno que va, dice lo que sea que vio, o bueno, va, da su testimonio y se va. No tiene arte ni parte dentro del proceso de juicio que se desarrolla. Él simplemente da su testimonio, finalizado todo lo que se requiera de él, es libre de irse. Sin embargo, en el Antiguo Testamento los testigos tenían implicaciones no solo morales, es decir, de decir la verdad, de ser fieles en cuanto a lo que iban a decir, sino también tenían obligaciones judiciales, hacían parte del proceso legal, tenían una carga extra, por decirlo de alguna manera. La Escritura nos dice, por ejemplo, que los testigos debían poner las manos sobre los sentenciados, mostrando confirmación del testimonio que se proveía, mostrando total acuerdo y fidelidad que que había sido sentenciado por causa de un testimonio fidedigno y verdadero. Es decir, de alguna manera se le hacía responsable al testigo por la sentencia. Hoy en día no, en el mejor de los casos, si el testigo resulta que es falso, le imponen una multa o lo pueden meter preso, pero no hace parte directa del proceso legal en el que estaba. La Escritura nos dice también que si el testigo era hallado culpable, y generalmente culpable de muerte, en asuntos de crímenes, los testigos serían los primeros en ejecutar la sentencia sobre el condenado, que particularmente o generalmente era el apedreamiento. Los testigos eran los primeros que tenían que tirar la piedra. Luego que los testigos tiraran la piedra hacia el sentenciado, entonces el resto de la congregación acompañaría el juicio. Tremendo. No sé si estamos cogiendo la idea, pero no es simplemente que decían una cosa y bueno, si lo matan, salado. No, el asunto es que si es sentenciado a muerte, tú eres el que comienza a efectuar la ejecución en el sentenciado. No era simplemente, como decía, decir algo y desentenderse, sino que hacían parte del proceso. Tal era la responsabilidad del testigo y tal era la unión del testigo con el proceso judicial, que si el testigo era hallado falso, la Escritura nos dice que la sentencia que se había de dar sobre el sospechoso debía realizarse sobre el testigo. Es decir, que si la sentencia de aquel hombre hubiese sido la muerte, ahora el testigo tenía que pagar la misma pena que el sentenciado y el sentenciado quedar libre por haber sido un testigo falso. Tremendo. Dice Deuteronomio 19:19, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio. Bueno, añadido a esto de testigo aparecen las palabras fiel o digno de confianza, verdadero, genuino. Entonces el Señor se nos presenta como un testigo incorruptible, un testigo comprometido con la verdad. Un testigo que no mentirá, que no será sobornado, un testigo auténtico, un testigo confiable, pero que no solo declara las verdades necesarias que conoce perfectamente, sino que también será instrumento de juicio sobre aquellos que están en medio del juicio.
No es solo alguien que dice cosas y se desentiende del asunto. No es uno que no es afectado por el proceso, sino es uno que es parte activa y eficiente para inducir la sentencia, es decir, para llegar a un veredicto y para ejecutarlo, ya sea para absolución o para condena. Este testigo no tendrá ningún cargo de conciencia. Se presentará sin doblez y sin falta. Bueno, frente a las cosas que la iglesia va a escuchar, el Señor está diciéndoles, tengan presente que quien les habla es uno que no miente, que no hay mancha, que no hay sombra de nada en él. Pero no solo eso, sino que es uno que hará el juicio, que ejecutará la sentencia de ser necesario. La tercera cosa que encontramos entonces de la descripción del Señor es el principio de la creación de Dios. Encontramos esta expresión que ha sido muchas veces mal utilizada, que ha sido fundamento para infundir herejías que desvirtúan el carácter glorioso de nuestro Salvador. La palabra aquí que se traduce el principio es una palabra que significa primero. Sí, su sentido es primero, pero no primero de orden, sino primero de posición, primero de lugar. Es decir, resalta la importancia o la autoridad de alguien sobre algo. Dice en otra traducción, el originador de la creación de Dios. La fuente de la creación de Dios dice esto. Porque en el relato es necesario entender entonces que si Él es lo más alto de la creación, está denotando su autoridad, su poder sobre ella. Y debe entenderse la palabra entonces como comienzo, su origen. La idea es que Cristo es de quien provienen todas las cosas. Por ende, Él es preeminente sobre ellas. Por ende, Él está sobre todo. Ninguna criatura podría nunca declarar que está por encima de otras criaturas, porque todos somos iguales como creación de Dios. Sin embargo, Él, a causa de ser la fuente, tiene el legítimo derecho de estar por encima de todo lo creado. Salmo capítulo 24, que era un texto en el que estaba pensando hace un momento para la cena. El Señor declara, o sea, David declara, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Él. Está indicando su poderío y su preeminencia también sobre cada una de estas cosas. De hecho, esto concuerda con Juan 1:3, donde dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 al 18, donde, no voy a leer todo el texto, pero quiero resaltar las siguientes partes. Él es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Dice más adelante, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Luego dice, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Dice, Él es el principio, no que tuvo principio. Y concluye a fin de que Él tenga en todo la primacía, la preeminencia. Entonces el Señor se presenta ahora como uno que está por encima de todo y de quien todo proviene. Se presenta como el todo suficiente, el que no necesita absolutamente nada para su subsistencia, pero de quien todas las cosas necesitan para subsistir. Tiene un poder absoluto para permanecer y es de quien toda la creación debe reconocer y tener por sumo valor y buscar de él su sustento. Más adelante vamos a ver cómo esta presentación del Señor afecta directamente el mensaje a la iglesia. Pero seguramente podemos pensar nosotros que sería un buen ejercicio, como decía al comienzo, tener siempre presente en nuestra vida la gloria del Cristo que nos habla y particularmente estas cosas
aquí descritas seguramente harían una diferencia notable en nuestra manera de vivir. Recordar que Él es el amén, que Él es el testigo fiel y verdadero, que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cuánto necesita el pueblo de Dios que sus ojos sean abiertos cada vez más a la grandeza de nuestro Salvador? Solo así seremos transformados a su semejanza. Versículo 15 y versículo 16 nos dicen ahora entonces la condición y la consecuencia de la iglesia. Nos dice cómo están y nos dice cuál va a ser el resultado de, es decir, qué son o cómo están, cómo se encuentran tibios. ¿Cuál es la consecuencia? El resultado, ¿a dónde les va a conducir esto? El Señor los vomitará de su boca. El testigo fiel y verdadero está haciendo su declaración y dice, ustedes son tibios y su testimonio es fidedigno. Y no solo está diciendo eso, está diciendo la sentencia, por eso es ser vomitados de la boca del Señor. Ser objeto del desagrado y de la repulsión del Señor. Son palabras fuertes. Pero para entenderlas un poquito mejor, vamos a lo que les mencionaba al comienzo acerca del suministro de agua de la Odisea. Traían termales de Hierápolis, traían agua fresca de Colosas. ¿Qué es lo que sucedía? Que por causa de las distancias, de la calidad de los acueductos, aunque creo yo que en aquellos tiempos había mejor ingeniería, los sistemas de acueducto no estaban tan tecnificados ni tan ocupados de tantos elementos y detalles como quizá los tenemos hoy. Sucedía entonces que el agua termal que se extraía de Hierápolis, a causa de la distancia del recorrido hasta llegar a la Odisea, adivinen cómo llegaba el agua. Tibio. Entonces, los propósitos medicinales para los cuales se traía ya no eran representativos, ya no era significativo. Realmente llegaba, no es lo mismo estar metido ahí en la termal que simplemente echarse agüita tibia. Puede que le sirviera, pero no iba a producir el mismo resultado. Del otro lado está Colosas, de donde obtienen agua fresca. Recordemos que son tierras áridas, son terrenos desérticos, no como un desierto de arena, como el Sahara o algo por el estilo, pero son tierras supremamente áridas. Y traían agua fresca de Colosas. A causa de la aridez del suelo, de que los acueductos no tenían mucha profundidad. ¿Cómo creen ustedes que llegaba el agua a la Odisea? Sí. En el camino iba adquiriendo temperatura por causa del sol, de la tierra caliente, etcétera, y llegaba tibia. Quizás algunos que han estado en tierra caliente, aunque no es que lo hace a tierra fría, pero o cuando digamos la instalación de la tubería queda en una pared a la que le pega el sol y luego nos queremos bañar por la tarde, ese primer chorro de agua sale caliente, ¿cierto? Nos desagrada bastante. Esto estaba pasando con el agua fresca en Colombia. ¿Por qué es importante esta aclaración? Generalmente hemos tomado la postura de que caliente significa cerca del Señor y frío significa lejos del Señor a partir de este pasaje. Pero la amonestación que el Señor presenta aquí no parece encajar con eso. Y si analizamos cómo los laodicenses entendieron este mensaje, no parece tener el mejor sentido. De verdad el Señor, leo primero el versículo, para que tengamos presente. Ojalá, versículo 15, la segunda parte, ojalá pues es frío o caliente. Es decir, ¿de verdad el Señor prefiere que seamos fríos antes que tibios? Si frío significa estar lejos del Señor. ¿Compagina tal declaración con la enseñanza escritural de que una actitud fría frente al Señor, entendiendo que frío sea estar lejos del Señor, sea mejor que ser tibio? De hecho, es la excusa que he escuchado de algunos creyentes.
No, para andar la hipocresía, mejor me voy de la iglesia. Para andar así, que ni avanzo ni despego, entonces mejor me entrego al mundo, porque mejor es así para que el Señor trate mejor conmigo. Y quizás nosotros hemos influenciado tal pensamiento por la manera como hemos concebido. No es el ruego incesante y consistente del Señor a lo largo de toda la escritura que todo hombre venga a él. No es el ruego del Señor, repito, todo hombre, el que no le conoce, el que está muerto en sus delitos y pecados, el Señor te quiere cerca. Pero cuánto más es del corazón del Señor que su pueblo esté cerca de él. El Señor no quiere a nadie frío, suponiendo que frío significa estar lejos del Señor. El Señor no quiere a nadie, absolutamente a nadie así. No es Dios paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está Dios rogando por medio de nosotros al mundo, reconcíliate conmigo. Es nuestra labor como embajadores. No está diciendo al Señor no está diciendo el Señor que está buscando un pueblo que tiende a su palabra, que ande sus caminos, que busque su presencia. La explicación entonces a esta expresión tiene que ver con la utilidad del agua. El problema no es ser frío, porque para el caso del suministro de agua que venía de Colosas, ser frío era lo correcto. Era como esperaba recibir el agua, fresca, refrescante. Y en el caso de Hierápolis, ser caliente era su virtud. Así debía llegar, supremamente caliente para sus propósitos medicinales. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la iglesia había caído en un estado tal que no servían para ningún propósito. No eran útiles para nada, ni para refrescar, ni para ser de medicina, tomando la figura del agua. Tal era la actitud del corazón de la iglesia que no estaban siendo de provecho para la sociedad en la que estaban. Por eso mencionaba al comienzo la relación que tiene la iglesia con la sociedad. No que la sociedad se meta en la iglesia, sino que la iglesia está puesta en medio del mundo para ser luz del mundo. Y los laodicenses habían perdido eso. Algunos piensan que el agua caliente habla de la labor de la iglesia, de sanar corazones por medio de la palabra del Señor, y que el agua fresca tiene que ver con refrescar los corazones de las personas con el Evangelio. No voy a llegar hasta allá, pero si eso tuviese un significado, sea cual sea, el punto del Señor aquí es que los laodicenses no están siendo útiles para ningún propósito. Necesitamos los creyentes, que nos debemos llamar iglesia, revisar si el diagnóstico de nuestra realidad sería este. Necesitamos permitir que el Señor hable a nuestro corazón como el amén, como el testigo fiel, como aquel de quien dependen todas las cosas, declarando cuál es la realidad de nuestra iglesia. No estoy diciendo que esa sea. Estoy diciendo simplemente que el llamado del Señor aquí es supremamente serio hacia una iglesia que en esencia no está siendo de provecho. Y antes de seguir, recuerden que la Odisea no era una iglesia que estaba sentada sin hacer nada. Tenían su culto, tenían sus reuniones, tenían una vida religiosa que los demás notaban, pero esencialmente en el fondo, tanto en sus corazones como sus actos, eran completamente infructíferos, así tuvieran culto todos los días de la semana. Su corazón había estado enceguecido. Muchas veces creemos que por hacer cosas somos de provecho, pero el verdadero provecho viene de una vida que en las manos del Señor es utilizada para su gloria. No de cómo considero yo que debo hacer y que debo atender, sino de
cuánto estoy sumiso y dependiente del poder de Dios para nosotros. Una costumbre religiosa no hace que seamos provechosos. Es bueno, es útil, es parte de lo que debemos hacer, pero nuestros corazones deben estar en el lugar correcto. Vamos a seguir mirándolo en el texto. Versículo 17, el Señor les presenta ahora el argumento. ¿Por qué la declaración del testigo es que son tibios? El testigo fiel y verdadero añade, ¿dónde radica su falta de provecho? ¿Dónde radica su esterilidad? Y miren, es interesante. Versículo 17, ¿verdad? Porque tú dices. Esa expresión es reveladora en este texto. Es decir, los laodicenses tenían una concepción muy personal de su realidad. Su vara de medir eran ellos mismos. Su sentido de rectitud, incluso de provecho, no venía de ningún otro lugar, sino de sus propios corazones. Estaban haciendo una consideración de su realidad a partir de las circunstancias en las que estaban. ¿Qué decían? Soy rico, tengo todo lo que necesito y muchísimo más. Me he enriquecido. Mi mano ha logrado todo esto. Mi inteligencia para los negocios. Nuestra sabiduría para mezclar plantas y hacer ungüentos para extraer la lana. Mi mano me ha hecho rico. Y de nada tengo necesidad. Y la expresión es ni de nada, o el sentido es ni de nada ni de nadie. Soy suficiente para mí mismo. No necesito apoyarme en nadie, no necesito pedirle ayuda a nadie, no necesito absolutamente nada. Empezamos a ver, hermanos, cómo esto contrasta profundamente con aquel que se presentó como el principio de la creación de Dios, como el que está por encima de todo, de quien depende todo, pero que él no necesita de nada para sí mismo. Añade el Señor, versículo 17. Primero, dices. Segundo, y no sabes. Esta es otra declaración interesante porque no pareciera estar indicando primeramente la voluntariedad explícita de ir en contra de algo. Es decir, la expresión no dice primeramente que la persona decididamente quiere ignorar una realidad. Dicho de una manera bastante imprecisa, es como si ellos estuviesen genuinamente equivocados. No porque estar equivocado sea bueno, sino porque la actitud de su corazón fue tan autocomplaciente que de verdad creían que todo estaba bien, que de verdad creían que no necesitaban al Señor. Que bueno, con estas reuniones, con que predicamos por allá y hacemos esto, todo está bien. Sin darse cuenta que lo que estaba pasando es que la vida de la sociedad se había vuelto el valor de la iglesia. Estaban en un adormecimiento tal. ¿Por qué? Por haber imitado la actitud reinante de la sociedad en medio de la que estaban, en vez de manifestar una actitud conforme al carácter del Señor. Estaban tranquilos porque tenían recursos, porque podían hacer lo que quisieran, porque, recuerden, no recibieron ayuda de Roma para reconstruir su propia ciudad. Plata es lo que tenían. Celebraban sus reuniones, tenían fluidez en los asuntos que quisieran, de tal manera que fueron cegados a la realidad de lo que con ellos acontecía. Tremendo contraste, cómo ellos se concebían y cómo el Señor los describe. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El Señor dice, estás en una miseria absoluta. Eres miserable, eres digno de lástima, eres pobre, eres ciego, estás desnudo. Esa era la percepción de la sociedad, de que estaban ricos y no necesitaban de nada y que ellos eran
suficientes para sí mismos. Pero el Señor les dice a la iglesia, mira, por haber hecho esto, por tomar esta actitud, eres un miserable. La gente de la Odisea había dejado de ver la gloria de Cristo. Habían dejado de ver al Señor como el preeminente, el prominente en toda esta situación, como aquel de quien todas las cosas subsisten. Se habían alejado de la fuente de su bienestar. Quizá como nos decía el hermano Javier antes, se apartaron de lo que les convenía, de lo que era bueno y útil para ellos. Así como el agua de la ciudad perdía sus características a causa de la distancia que tenía que recorrer de una ciudad y de otra para llegar a la Odisea y perdía su propósito, no era útil para su fin. Así los laodicenses habían caído en una comprensión equivocada de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no estaban cerca del Señor. Porque estaban lejos de la fuente de su sustento. Me hace pensar en las palabras de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, entre muchos otros pasajes que hay en la Escritura, que dicen lo mismo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es inevitable que nos cuestionemos, hermanos, y pensemos dónde radica nuestra noción de seguridad y confianza. ¿En nosotros? ¿En lo que a nosotros nos parece? ¿En cómo concibo yo mi realidad a la luz de si tengo trabajo, si no lo tengo, si estoy prosperando económicamente, si no lo estoy haciendo, si tengo salud, si no la tengo? ¿De dónde viene la noción de la realidad acerca de nuestro propio corazón? ¿De las intenciones que nosotros creemos tener? ¿O estamos dependiendo única y exclusivamente del Señor para todo asunto de nuestra vida? Le vemos a Él como la necesidad latente de nuestro ser. Es decir, si no lo tengo, me muero. Tápese la nariz y cierre su boca. E intente permanecer así una semana. En un minuto o dos nos daremos cuenta que si no respiramos la cosa va a terminar mal. ¿Es así como concibo la necesidad que tengo de Cristo? Muchas veces lo cambiamos a Él por poco. Y por poco es por muy poco. Y no nos hace falta. Vamos a seguir, versículos 18 y 19, la encomienda. La encomienda. Aquí entonces el Señor les da un encargo. Es interesante que el Señor ha podido ordenárselo, tal cosa. Y de cierta manera sus palabras tienen un peso de orden. Pero el Señor les está poniendo en consideración. El Señor está queriendo que puedan reflexionar acerca de su realidad y de lo que el Señor está diciendo y ser suficientemente sensibles como para decir, Señor, tienes razón. Él está queriendo que vuelvan a Él y que vean en Él su suficiencia. Pero eso es algo que por la fuerza no se puede lograr. Una cosa es que uno pueda hacer que alguien haga lo que necesita hacer. Pero hacer que una persona entienda por qué es importante que lo haga es una tarea imposible para el hombre. Lo mejor que podemos hacer es comunicar la realidad, pero hasta que la persona no se siente a considerar delante del Señor el mensaje que recibe, puede que a la larga haga lo correcto, puede que por la fuerza de la obligación haga lo correcto, pero no entenderá el valor que hay en eso correcto que debe hacer.
El Señor les habla de la futilidad, de la banalidad, del engaño en el que están y usa las figuras de su confianza terrenal, de su plata, de su dinero, oro en aquel tiempo, la moneda de aquel tiempo era oro, de su poderío económico, de sus ropajes espléndidos y de sus ungüentos medicinales. Tres frases en las que el Señor contrasta, porque Él conoce su verdadera situación. Recuerden, Él es un testigo fiel y verdadero. Él dice que de mí compres oro para que seas rico, vestiduras para que te vistas y no se descubra tu desnudez, y colirio para que unjas tus ojos y veas. Compres no es una referencia a que el hombre por su propio esfuerzo será capaz de lograr algo para con Dios. Debemos relacionar esta expresión a la luz de lo que el Señor les está diciendo. ¿Dónde está la debilidad de este pueblo? ¿Dónde está el problema de este pueblo? Que están confiando en sí mismos. Que ellos creen que ellos son todo lo que necesitan. De hecho, recuerden, son gente de negocios, son comerciantes, son gente que tiene buen ojo para el negocio, que saben, vamos a hacer este producto. Es gente que sabe cómo se mueve en su ambiente económico. Y saben también que toda transacción tiene un precio para pagar. El Señor les dice, bueno, para esto hay un precio que deben pagar. ¿Cuál sería ese precio? ¿No tendría eso que ver con humildad? ¿No tendría eso que ver con dejar su orgullo? Y vaya que dejar el orgullo parece algo costoso muchas veces. No estaría el Señor diciéndole, quiten su confianza de ustedes mismos y vuelvan a mí. Miren, si entendemos su situación, es un pedido difícil. Como cuando el Señor le dice al joven rico, anda, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y entonces ven. Y se fue triste, ¿por qué? Porque su confianza estaba en todo lo que tenía. La idea aquí parece ser muy similar. Hacer esta transacción requería que la iglesia se viera a sí misma necesitada, vulnerable, dependiente de la fuente de todo bien. Era algo que no estaban haciendo y estaban contentos. Eran ricos, pero ese oro no es suficientemente bueno como el que yo te doy. El que yo te doy sí te hace rico. Tienen las mejores telas, los mejores vestidos. Esa tela negra, lana, famosa, necesitas vestiduras blancas, pureza. ¿Por qué? Porque estás desnudo. Tienen el mejor ungüento para los ojos, pero ese no te ayuda a ver las cosas que verdaderamente son importantes. Algunos piensan que estos son imágenes de una vida justa, de la confianza, de renovar la confianza en el Señor, de retornar a una vida justa, de permitir al Espíritu Santo proveer discernimiento y sabiduría. Pero una vez más, sea cual sea el simbolismo, el punto es que el Señor está señalándole a la iglesia cuál es el lugar donde deben ir para tomar todo su bien, para que puedan ser genuinamente prósperos. Versículo 19, yo disciplino y reprendo y disciplino a los que amo. Y esta es una de las tantas cosas que hay en la carta que nos lleva a pensar o que confirma la idea de que esta carta es para creyentes, no como algunos han querido mostrar de que el Señor se está dirigiendo a un grupo de inconversos que tienen el nombre de iglesia, de que realmente no son salvos y que necesitan recibir al Señor. La disciplina no es, usando las palabras de Hebreos, la disciplina no es para los bastardos. La disciplina de un padre no es para los que no son sus hijos. Es hebreo. El que es disciplinado es el que es hijo, porque es amado, porque está en la comunión de su padre. Aquí el Señor dice, yo disciplino a los que amo. Pertenecían al Señor, eran del Señor, pero
no estaban viviendo en una dependencia profunda con el Señor, estaban viviendo en íntima comunión con su Señor. Y el Señor les dice, sé pues celoso y arrepiente. Cuando uno lee así de manera general, uno dice, claro, hay que arrepentirse. Todo asunto que no está bien en la vida de un creyente debe tratarse con arrepentimiento. No como, ay, bueno, el Señor sabe y mejoraremos. Debe tratarse con arrepentimiento. Pero es interesante que el Señor primero dice, sé celoso. Y la palabra celoso tiene su connotación tanto positiva como negativa. En este caso es obvio pensar que es un asunto positivo. Pero la palabra celoso significa desear intensamente, tomarse un cálido interés en. Y miren cómo esto concuerda con lo que hemos estado hablando, con los que el Señor les dé a manera de consejo. Ustedes que son tan hábiles para los negocios, miren, este es un buen negocio. Miren la importancia de esto. El Señor les está diciendo, anhélame, deséame, ve en mí tu más valiosa posesión, haz de mí tu única riqueza, haz de mí la fuente de tu bienestar y arrepiéntete. El arrepentimiento aquí necesitaba estar marcado por una comprensión del valor que Cristo tiene para su pueblo, de la preeminencia que Él debe tener en su pueblo, del gozo que solo Él infunde en su pueblo. Necesitaban retornar la devoción de su vida hacia el Señor. ¿Qué objeto tenía decirles, dejen de hacer eso si ellos no veían en Él su satisfacción? No sé si hago entender lo que quiero decir. ¿Qué propósito tenía regañarlos y exigirles un comportamiento diferente si en el fondo su corazón iba a estar como el pueblo de Israel en el desierto, anhelando Egipto? Termina el Señor entonces con el llamado y la promesa. Versículos 20 y 21. Llamado y promesa. Una invitación que conocemos, versículo 20, pero que su punto central es la comunión. A la luz de lo que hemos estado viendo, este versículo habla de comunión. De hecho, las cenas en las culturas orientales y como se expresa en la escritura, no tienen una tipología de salvación, tienen una connotación de comunión. Son asuntos que expresaban la hospitalidad, el amor, el interés por conocer a alguien, por estar con alguien. Esta no es una iglesia de inconversos. De hecho, no podría llamar de iglesia, entonces. Se llamaría secta o cualquier otra cosa. Este es un pueblo que pertenece al Señor, pero que se han acostumbrado a vivir sin comunión con su Señor. Y dígame si ese no es un cuadro que pudiese ser muy semejante al de la iglesia en muchos lugares. Estamos contentos con las costumbres, pero es un pueblo que carece de comunión íntima y verdadera con el Señor. Es un pueblo que carece de la búsqueda incesante de la presencia del Señor. Y es interesante que es el Señor mismo quien anima esta comunión. Yo estoy siempre enteramente dispuesto para tener comunión contigo. Estoy llamando, estoy queriendo ser escuchado. Quiero cenar contigo. Estrecha comunión. Primera Corintios 1:9 dice que el Señor nos ha llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo responderemos entonces? ¿Cuál va a ser la actitud de nuestro corazón frente a este anhelo? Qué triste que Él tenga más interés que nosotros. Pero qué bueno que es Él quien nos busca, porque nosotros nunca lo haríamos. Pero ¿cómo responderemos ante su llamado? En Lucas 12:36 dice, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue ya. ¿Cuánto celo hay en nuestro corazón por estar en su presencia?
por disfrutar de su compañía. Esta situación a algunos, ¿no? Ojalá a todos, pero a la mayoría ha expuesto la ausencia, la falta que da no poder darnos un abrazo, no poder, ¿cierto?, compartir esa intimidad de contacto, de la visión, de estar ahí, uno al lado del otro. Y la deseamos, la queremos. ¿Cuánto mayor deseo debe tener nuestro corazón por la comunión estrecha con nuestro Salvador? Cuánto gozo es estar con Él, cuánto deleite hay en estar con Él, estar a su mesa, en su presencia. Al vencedor, versículo 21. En las cartas a las iglesias, el vencedor es uno que escucha la voz del Señor, que confía plenamente en la palabra del Señor y que obedece su consejo con prontitud. El vencedor aquí no es uno de que se la tira, de que es más que no. El vencedor es uno que escucha la voz del Señor, confía plenamente en su mensaje y obedece su voz con inmediatez. Una vez más, este verso indica comunión y cercanía. ¿Cuál es la recompensa que Él no tiene pero que ha querido otorgarnos? Que se siente conmigo en mi trono. Nadie en las culturas monárquicas, no cualquiera, se sienta al lado de un rey. No cualquiera tiene acceso siquiera a su recinto. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Caso Nehemías, caso Esther. Era peligroso ir a la presencia de un rey en una actitud incorrecta. El Señor les está diciendo, miren, se van a sentar conmigo en mi trono. Les voy a conceder, puede que no sea literal, pero es una idea que transmite esta cercanía, esta intimidad. Se van a sentar conmigo en mi trono. Así como, hermanos, cuánto valor hay en una comunión íntima con el Señor. Así como, qué privilegio, qué inmerecida recompensa. Así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Tremendo esto. Tremendo. ¿Cuánto deseamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto anhelamos con fervor la comunión con el Señor? ¿Cuánto la cercanía con Él es una urgencia en mi corazón? ¿Cuánto estoy velando? ¿Cuánto estoy expectante de su voz para abrirle inmediatamente apenas toque, para no hacerle esperar? Lamentablemente el Señor toca y muchas veces nosotros vamos arrastrando no los pies, sino el alma. Y no porque estemos humillados, sino porque parece una penosa obligación. Parece un requisito como incómodo. Ay, ahora toca escuchar la prédica y ahí por la noche hay que escuchar la otra. Parece que hay un desagrado. ¿Cuánto necesita nuestro corazón, como dijo Elías, sentir un vivo celo por Jehová de los ejércitos? Dios está buscando la comunión íntima, estrecha, profunda, con el hombre, con todo hombre. Está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pero es supremamente ilógico e inconcebible. Provoca la repulsión de Dios que su pueblo no tenga tal devoción. Que lo que Él ya ha redimido, que los que hacen parte de su familia, como que les pese encontrarse con Él. Que el Señor nos ayude. Necesitamos ser cuidadosos, hermanos, porque una vida que no está cerca del Señor, que no está pegada a la fuente, es una vida que va a perder el propósito de Dios en él.
No en el sentido que Dios deje de tener un propósito, sino como lo explicamos. No va a ser útil, no va a ser de provecho, no va a marcar una diferencia en la sociedad en la que vive. Y lamentablemente la conducta general de la iglesia de hoy, no digo esta, digo en general, es una iglesia que cada vez quiere más del mundo dentro de ella, que cada vez se regocija más en meter más cosas del mundo, porque supuestamente así llegaremos a más allá afuera, sin saber que estamos desplazando a aquel que es el principio de la creación de Dios, que es quien debe tener la preeminencia, que es quien rige, quien gobierna, que es al que le damos todo lo que somos, porque es a Él a quien necesitamos. El Señor añada bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Padre de la gloria, gracias te damos, oh Dios, por poder venir delante de tu presencia. ¿Cómo no aprovechar tan grande privilegio que para los sacerdotes del Antiguo Testamento estaba tan restringido? Una vez al año el sumo sacerdote en el lugar santísimo, no sin sangre. ¿Cuántos requisitos, Señor? Cuánto temor, cuánto peligro. Pero ahora nosotros siendo tus hijos, habiendo sido acercados a tu familia, habiendo sido unidos a tu pueblo, tenemos la plena confianza para venir ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, por esta libertad que nos has dado. Padre, examina nuestro corazón, habla nuestra vida, muéstranos si en nosotros hay perversidad, de manera que podamos arrepentirnos de nuestro pecado y ser instruidos en el camino recto. Porque no queremos, Señor, poner nuestra confianza en otro lugar. Porque no queremos, Señor, ser satisfechos de nuestra propia mano, que nunca satisface. No queremos, Señor, descuidar en nuestro corazón el valor supremo que tiene nuestro Salvador. Queremos, Señor, que Él tenga la preeminencia como le corresponde en todo en nuestra vida. Guárdanos de considerar en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros podamos, siquiera en alguna forma muy pequeña, ser suficientes para nosotros mismos. Oh Señor, queremos estar tan cerca de la fuente, que seamos plenamente dirigidos, utilizados para tu gloria. Que hagamos la diferencia en la sociedad en la que vivimos, nuestra familia, nuestros amigos. Que realmente podamos estar en tu mano para servir a tus propósitos. Guárdanos de la autocomplacencia. Guárdanos, Señor, del conformismo del mundo que nos rodea. No queremos ser tibios. Gracias te damos a nuestro glorioso Salvador, a quien damos la gloria y la honra, porque solo a Él pertenece, en la iglesia, ahora y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde,